Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. Esta es la sesión número 13 de la asignatura Electricidad y Electrónica Básica para los estudiantes de Ingeniería Mecánica. Este es el grupo 23030-B2. La sesión de hoy es la sesión llamada Consideraciones Adicionales, en donde vamos a mencionar algo adicional a algunas leyes básicas que pues serían como derivadas de lo que ya hemos estudiado previamente. Estudiar un poquito lo de las configuraciones relacionadas con fuentes en serie en paralelo, fuentes de voltaje y de corriente en paralelo, bueno, etcétera. Ley de división de corriente y ley de división de tensión. Entonces ese es como nuestro objetivo en lo que a la clase de hoy se refiere. ¿Mm? Habíamos dejado digamos como en el tintero un concepto de lo que fueron fuentes en serie y fuentes en paralelo, y pues yo le mencionaba que pues que íbamos a revisarlo más luego. Pues llegó ese momento de hacer la revisión de ese concepto, y pues para ello lo que vamos a hacer es a comenzar pues con, con lo primero, que son los tipos de fuentes, ¿no? Entonces, bueno, entonces comencemos ya. Tenemos aquí los tipos de fuentes que seguramente pues ustedes recuerdan, que lo vimos así muy por encima, pero no lo vimos fue con el nivel de detalle que debería ser. Bueno, entonces nosotros tenemos dos tipos de fuentes. La primera, que es la fuentes o la fuente de voltaje, desde el punto de vista de la naturaleza de la variable primaria que se quiere pues tener a su disposición, ¿no? Entonces fíjense que ahí tenemos una fuente de voltaje. Lo hemos introducido no formalmente, pero sí lo introducimos así en los circuitos. Hemos escrito como varios circuitos donde colocamos este símbolo. Y pues esta es una fuente de voltaje definida así, ¿no? Es decir, yo le coloco aquí un más y un menos, y pues aquí yo estaría diciendo que este es el voltaje de la fuente. ¿Mm? Si yo tengo por ejemplo una fuente de voltaje 1, pues entonces sería voltaje de la fuente 1, ¿no? Los libros que hemos trabajado recuerdan que aquí dice SE, pues ese E es el voltaje que tiene esa fuente, ¿no? No significa que E sea el nombre del elemento, ¿no? Sino que el voltaje de esa fuente es E. Es una forma de revisarlo, ¿no? Nosotros también sabemos que por notación de elementos activos, la corriente de este elemento pues va a ser en ese sentido, ¿no? Bien, y la definición que pues podríamos dar respecto a lo que son fuentes de voltaje pues sería la siguiente. Pues una fuente de voltaje una fuente de voltaje eh, pues si ustedes se dan cuenta, pues como se llama fuente de voltaje, tiene como parámetro tiene como parámetro para este caso constante, es decir, no hay una variación de la del valor de la fuente de voltaje. Tiene como parámetro constante el voltaje. ¿Mm? Ya, si yo tengo una fuente o una batería de 1.5 voltios, pues esa va a ser la característica de ese elemento de 1.5 voltios. Y la corriente, mientras que la corriente
la corriente, sí depende de la configuración del circuito. No importa qué circuito yo coloque, el voltaje de la fuente siempre va a ser el mismo. Entonces, una forma de resumir eso es voltaje de la fuente constante, ¿sí? Y la corriente de la fuente es variable. Decir que la corriente sí depende de la topología del circuito, de cómo pues tenga la configuración, digamos que lo que se tenga conectado a esa fuente. Muy bien. Lo otro que nosotros tenemos, aparte de fuentes de voltaje, son fuentes de corriente. Fuentes de corriente. Pues como su nombre indica, pues lo que tenemos es pues una fuente que entrega corriente, ¿sí? Que entrega corriente aquí tenemos también una polaridad. Voy a colocarlo aquí en verde para indicar que es la que es variable, que es el voltaje de la fuente, ¿sí? Y voy a colocarlo aquí en color rojito o magenta para indicar que el parámetro de la corriente es fijo, ¿no? Entonces aquí si es una fuente pues de corriente 1, pues le coloco un F sub 1 y aquí también se le coloca el voltaje F sub 1, voltaje F sub 1 que se indica que es la fuente 1. Muy bien. Entonces una fuente de corriente, tiene como parámetro constante la corriente, ¿sí? No importa la configuración del circuito, el circuito siempre va a ser pues digamos diferente, depende del circuito, pero entonces el voltaje va a depender de la configuración del circuito, ¿sí? Entonces, al igual que en el caso anterior, ahora aquí lo que cambia es que mientras que el voltaje, en este caso, el voltaje depende de la configuración del circuito. Del circuito. Muy bien. ¿Qué quiero decir con esto que estoy aquí presentando? Que la corriente de la fuente es constante y que el voltaje de la fuente es variable. Si hiciéramos como un análisis funcional, yo podría expresar la corriente del circuito como una línea constante, no varía, mientras que lo que variaría sería el voltaje dependiendo de la configuración del circuito. ¿Listo? ¿Qué quiero decir con eso? Supongamos el siguiente ejemplo, o planteemos el siguiente ejemplo.
tenemos una fuente, ¿sí? Y tenemos un resistor. ¿Mm? Y pues yo lo conecto mediante un conductor. Conecto aquí los dos elementos mediante un conductor y formo un circuito. Bien, como esto es una fuente de voltaje, pues la característica común constante de la fuente de voltaje pues es tener un valor de 10 voltios, ¿sí? Y este, pues como es un elemento de circuito, usualmente las características de los elementos de circuito suelen ser constantes también. No es del todo cierto, pero pues suelen ser constantes, y aquí vamos a asumir que son constantes. ¿Listo? Muy bien. Si hacemos el cálculo de la corriente, y lo voy a colocar en verde porque pues el verde era el indicador de variable, ¿sí? De aquí la corriente de la fuente vamos a obtener lo siguiente. Pues la corriente de la fuente, como tenemos un resistor, pues al tener un resistor se tiene la ley de Ohm, ¿sí? Y la corriente de la fuente la puedo calcular como el voltaje en el resistor, bueno, la puedo calcular como el voltaje en el resistor sobre el resistor, ¿no? Y aquí es porque la corriente de la fuente es igual a la corriente del resistor, ¿no? Bien, esto me lleva a concluir que si yo tengo 10 voltios y lo divido en 3 ohmios, pues esto me va a dar que 10 tercios de amperio. ¿Listo? Entonces, fíjense que ahí tenemos esta primera que relación matemática, ¿no? Ley de Ohm. Ahora, imaginémonos el escenario contrario, es decir, tengo ya no una fuente de voltaje, sino tengo que una fuente de corriente, ¿sí? Y tengo el mismo resistor, es decir, la misma carga. ¿Mm? La que conecto mediante un conductor y vamos a suponer que aquí ya no son 10 voltios, sino ahora son 10 amperios. ¿Mm? Tenemos el mismo valor de resistencia y ahora tenemos que calcular, ¿sí? Ya no tenemos que calcular la corriente porque la corriente ya está calculada. Tenemos que calcular es el voltaje del resistor o de la fuente. Digamos que aquí lo puedo colocar como el voltaje de la fuente debido a que el resistor está en paralelo con la fuente de voltaje, fuente de corriente, perdón, ¿sí? Muy bien, entonces aquí el voltaje de la fuente es igual, si seguimos el criterio de ley de Ohm, lo mismo, pues entonces sería la corriente del resistor por el resistor, y esto me daría pues 30 voltios. Nótese que en el primer caso el voltaje en el resistor es de 10 voltios. En el segundo caso el voltaje del resistor es de 30 voltios. Hay una diferencia entre los dos circuitos y es porque digamos, para garantizar el mismo funcionamiento de la resistencia, mientras en uno tenía un voltaje más pequeño, lo que hacía para compensar potencia es aumentar la corriente, ¿sí? Mientras aquí es al contrario, perdón. Aquí tenemos un voltaje de 10 voltios, ¿sí? En el otro tenemos 30 voltios, ¿sí?
Entonces para aumentar y para compensar pues la potencia, lo que pasa es que uno respecto al otro pues disminuye alguna de las variables, ¿sí? En este caso particular, fíjense que aquí el voltaje es de 10 y aquí es de 30, que hay una diferencia entre los dos, ¿sí? Y aquí la corriente es de 10 amperios respecto a esta que es de 10 tercios de amperio. Hagamos un cálculo de la potencia. ¿Cuál es la potencia del resistor? La potencia del resistor para el caso 1, entonces va a ser 10 por la corriente de acá. Si yo quiero multiplicarla, pues el voltaje de la fuente por la corriente de la fuente, ¿sí? Para calcular la potencia de la fuente, pues esto va a tener que multiplicarse 10 por 10 tercios. Eso me daría entonces 100 tercios de vatio. Y en el segundo, la potencia, aquí no es la potencia de R, sino la potencia de la fuente. La potencia de la fuente va a ser un trabajo similar, es el voltaje de la fuente por la corriente de la fuente. Y entonces esto es, el voltaje es de ¿cuánto? De 30, mientras que en el otro es de 10. O sea que esto me daría 300 vatios. Entonces, nótese que las condiciones de los circuitos son totalmente distintas, dado que ¿qué? Pues que las fuentes, una es de voltaje y la otra es de corriente, ¿no? La pregunta que nos queda ¿es posible hacer una analogía entre una respecto a la otra para encontrar un circuito equivalente? Y la respuesta es pues sí. Afortunadamente pues estas variables son de carácter lineal, lo que nos puede llevar a, digamos, concluir lo que vamos a hacer a continuación. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros podemos tener una fuente de voltaje que puede ser transformada en una fuente de corriente y que cumpla con las mismas condiciones de voltaje y de corriente para la resistencia. Entonces aquí yo quiero transformar la fuente de voltaje en una fuente de corriente, pero esto es solamente teórico, ¿no? Esto no se hace en la vida real como tal, sino que es teórico. Entonces tengo una fuente de corriente y aquí tengo mi mismo resistor. Hago la conexión mediante un conductor y este resistor sigue siendo los 3 ohmios. Para que el resistor siga viendo la misma corriente, aquí mire, fíjese que la misma corriente que tiene que ver el resistor es de 10 tercios de amperio, y para que el mismo siga viendo los 10 voltios de acá, o sea, tiene que ver las mismas condiciones del circuito anterior, ¿no? Porque pues si no, entonces no tendría sentido, ¿no? Entonces aquí él tiene que seguir viendo los 10 voltios. La resistencia tiene que seguir viendo los 10 voltios. Para que eso ocurra, el valor de la corriente tiene que ser 10 tercios de amperio. Si yo tengo una fuente de corriente de 10 tercios de amperio, yo puedo hacer la transformación de una respecto a la otra y las condiciones de la carga pues no tendría ningún problema, ahí sería lo mismo, sería un circuito equivalente. Y en el caso de abajo lo mismo, yo puedo transformar esa fuente de corriente a una fuente de voltaje, más o menos, ¿sí? Tengo el resistor, y aquí el resistor sigue siendo de 3 ohmios, eso sí no cambia, y la fuente, para que el resistor en este caso siga viendo una corriente de 10 amperios, ¿sí? Necesita ver la corriente de 10 amperios, hagámoslo aquí con el color verde. Él necesita ver la corriente de 10 amperios, ¿sí? Se necesita que se coloque
una fuente de 30 voltios. ¿Mm? Entonces estos son circuitos equivalentes, o sea, el que tengo aquí arriba respecto al otro son circuitos equivalentes, este respecto a este y este respecto a este también son circuitos equivalentes. ¿Mm? Puedo hacer esa transformación desde ese punto de vista. Lo importante es garantizar que en estos terminales las condiciones de voltaje y corriente sean las mismas. Aquí es muy fácil hacer ese cambio porque sabemos calcular tanto el voltaje y la corriente utilizando la ley de Ohm. Si fuera otro elemento de circuito, pues tendríamos que utilizar otras leyes para tratar de determinar el voltaje y la corriente del elemento de circuito, pero pues se podría hacer. Por lo que así este procedimiento que ustedes están viendo en pantalla lo vamos a dejar como una nota para decir que es solo válido para resistores. Y es solo válido para resistores por el uso de la ley de Ohm. Bien, por el uso de la ley de Ohm. Entonces solamente es válido debido al uso de la ley de Ohm. Si se llega a encontrar una relación digamos, de voltaje en el condensador y también se podría intentar hacer esto, pues entonces esto también sería válido. Pero no por que se use la ley de Ohm. En los condensadores y en las bobinas no se usa la ley de Ohm. En los condensadores y en la bobina se utilizan otros principios, ¿no? Principio de inducción en las bobinas y principio de, bueno, digamos no tanto de inducción porque pues la inducción tiene que ver más como con un proceso de intercambio de campo magnético, campo eléctrico, sino que entonces con los condensadores el voltaje tiene que ver es más con la variación de campo eléctrico, mientras que en las bobinas tiene que ver más es con la variación de campo magnético, ¿sí? Entonces ahí cambiaría un poco el análisis, pero funcionaría. Para este caso de la ley de Ohm que hicimos acá, es decir, que nosotros dijimos que IF es igual a VR sobre R, pues esto es solamente válido para resistores, ¿no? Que lo tengan muy, muy presente, que no se les escape esa idea. Muy bien. Profe, en la práctica no se escoge, o sea, en la práctica se escoge es el resistor, ¿cierto? Porque pues ya está establecida la fuente alterna. En la práctica O se escoge o hay qué. alguna manera de escoger la fuente alterna. A ver si te estoy entendiendo lo que me dices. Em, Me dices que en la práctica se escoge el resistor y no la fuente alterna. Es que no te entendí ahí. Sí, o sea, digamos, en la vida real, en la práctica, si uno quisiera hacer un circuito, Mm, digamos así sencillo, entre sí. comillas, Ujú. uno solo tendría dos opciones de fuente alterna, ¿no? Que sería la de 110 y la de 220, o estoy mal. Pues bueno, realmente como no hemos visto todas fuentes alternas, pues decirte que se utiliza uno respecto al otro, bueno, pues es hasta el momento prematuro, ¿listo? Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Cuando veamos fuentes de corriente alterna, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que también hay tipos de fuentes en función de la naturaleza de la corriente. Por lo pronto, aquí lo que les estoy mostrando a ustedes son solamente circuitos con corriente, con digamos valores constantes, ¿no? Entonces, para Ah, este ok, caso, ok, sí, sí. sí. Entonces, para este caso particular estamos hablando de baterías, cargadores de celular, sí, cositas, digamos, pequeñas, aunque realmente hay fuentes de corriente continua, digamos, altas, ¿no? De hecho, en transmisión de energía eléctrica a altas, digamos, distancias,
los niveles de tensión de 1000 kilovoltios son una de las, pero continuos, ¿no? Son 1000 kilovoltios continuos, son uno de los, digamos, tipos de fuentes preferidos para ese contexto, para la transmisión de líneas largas, ¿sí? A pesar de que la transmisión de energía desde un punto a otro se suele utilizar en corriente alterna, ¿no? Pero cuando hablamos nosotros aquí de fuentes de voltaje, digamos, continuo, estamos hablando de fuentes casi que electrónicas, ¿sí? Entonces, eso es como lo que uno más o menos entiende de lo que son fuentes de voltaje corriente continua. Ahora, cuando veamos fuentes de corriente alterna, ahí sí lo que tú dices es cierto. Usualmente en un circuito clásico, en una industria, en una empresa, en diferentes contextos, por así decirlo, en donde se mueve la industria, los niveles de tensión pues van a estar alrededor de los 110 voltios, de los 127. Si estamos hablando de un sistema que tiene solamente una fase, eso lo vamos a ver. Luego ya pasamos a un sistema que tiene pues dos fases y ahí ya vamos a tener lo que se llama un sistema bifásico o trifásico, que pueden tener tensiones o niveles de tensión del orden de los 200 voltios, de los 208, 220, 240, ¿sí? 380, 440, depende mucho de las aplicaciones como tal, ¿listo? Pero pues si yo quiero armar un circuito sencillo en casa, los niveles de tensión que yo tengo en casa suele ser de 110 voltios, ¿listo? En la mayoría de No, las veces, ¿no? sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces déjeme aquí agrego la... este lo vuelo. Delete, listo, perfecto. Ahora sí. Ok, entonces pasamos acá. Y aquí en vista, colocar los renglones y colocar la cuadrícula. Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, esto con lo referente a lo que son las fuentes, ¿sí? Las fuentes realmente, como estaba preguntando Cristian, pues depende mucho de las aplicaciones como tal, ¿sí? Para hacer una recapitulación pequeñita, es, no es que sea una regla general, pero es muy común lo que les decía, que las fuentes como baterías y corriente de fuentes de corriente continua suelen ser del campo de la electrónica, aunque no es del todo cierto, ¿no? Y las fuentes de corriente alterna suelen ser del campo de la electricidad, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, van a hacer gestión de mantenimiento en una empresa, seguramente la mayoría de las fuentes que ustedes van a encontrar son fuentes de corriente alterna, ¿sí? Entonces van a tener que tener mucho más cuidado con los niveles de tensión en las industrias, que por ejemplo con una batería o un cargador de celular, ¿no? Pues eso no significa que ya con eso le pueda meter la mano a un cargador de celular y no me pase nada. Pues realmente no pasa mucho, pero pues es mejor siempre tener como ese respeto a la corriente eléctrica, sea cual sea su manifestación, ¿no? Una vez yo destapando una cámara fotográfica, esa cámara fotográfica pues tenía dañado un botón y pues era de batería, ¿sí? Fíjense, no tenía absolutamente nada que ver con nada relacionado con corriente alterna, ¿sí? Era una batería. Y pues la batería pues era una de esas baterías cuadraditas de ion de litio, ¿no? Que se cargaba y todo el cuento. Entonces yo la destapé y sin querer hice contacto pues de mi mano con una parte de la pantalla que tiene un elevador de tensión, ¿sí? Eso tiene un elevador de tensión para poder visualizar en el cristal líquido. eh, digamos, el cristal líquido funciona por un nivel de tensión bastante más alto de lo que pues está presupuestado en otras cosas, ¿no? Digamos que funcionan ahí por niveles de tensión alto. Entonces, al hacer contacto yo con, digamos, un dedo, un contacto accidental, ese me pegó digamos, un corrientazo bastante fuerte, ¿sí? Y eso que era una batería de 3.7 voltios, pero lo que pasa es que tenía un transformadorcito que lo que hace es elevar la tensión. Y usualmente los niveles de tensión de esas pantallitas, estamos hablando del orden de unos 600 a 1000 voltios, porque pues el LCD funciona de esa forma, ¿no? Por eso es que
las pantallas LCD son las que más consumen en un computador. En un computador no tanto, la electrónica consume la mayor parte de la energía, sino lo que más consume son las pantallas del computador, porque pues se necesita un nivel de tensión bastante alto para poder, digamos, visualizar lo que hay ahí en la pantalla. ¿Listo? Bien, entonces hay que tener respeto pues con los niveles de corriente, sean corriente continua, sea corriente alterna, pero tener pues mucho más cuidado con los niveles de tensión de corriente alterna en industria, ¿no? Pues, que son como los más delicados. Bueno, ahora les había mencionado en sesiones anteriores que pues también podemos conectar los elementos de circuito de diferentes formas, ¿no? Fuentes de voltaje en serie. Empezamos con las más fáciles, que es en serie, y analicemos qué es lo que significa conectar una fuente de voltaje en serie. Así como nosotros estábamos en el ejercicio, que hacíamos de encontrar un equivalente, pues en este caso nosotros también necesitamos encontrar un equivalente. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos hacer lo siguiente. Supongamos que tenemos una serie de fuentes, ¿sí? B1 más menos P2. Voy a colocar aquí a propósito una fuente distinta, más menos B3, porque pues yo puedo colocarlas como yo quiera, ¿no? No importa la polaridad, pues eso no tendría en teoría nada que ver. Punto, 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 punto. Y aquí tengo una fuente Bn. ¿Listo? Y pues aquí yo tengo los terminales de ese arreglo en serie de fuentes AB. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que sobre este elemento de sobre esta serie de fuentes yo encuentre un representante como si fuera una única fuente en serie, es decir, reemplazo en los terminales AB, así como cuando estaba haciendo resistores en serie, condensadores en serie y demás, por una única fuente con un sentido particular. Yo establezco el sentido. Supongamos que yo podría reemplazarla así, que sería la primera voltaje equivalente, o yo también podría reemplazarla así, porque recuerden que las fuentes sí tienen polaridad, es decir, que sí importaría en cómo yo la conecte. No es lo mismo conectar, ¿sí? No es lo mismo conectar esta que tenemos en el caso 1, este va a ser nuestro caso 1, y este va a ser nuestro caso 2, ¿sí? Muy bien. Cuando yo quiero o tengo una serie de fuentes, están en serie, y quiero representarlas usando una sola fuente, pues la forma es muy sencilla, digamos la fórmula es muy sencilla. Simplemente es hacer una sumatoria. Entonces el voltaje AB equivalente, que es el mismo voltaje equivalente, es igual a la sumatoria de J igual a 1 hasta N de los B sub J. Pero entonces esto es una suma algebraica. Creo que ustedes ya deben recordar lo que significa ser algebraico. Porque algebraico, esto, si ustedes también lo recuerdan, esto es ley de Ohm, ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no? Ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no? Y es que tiene sentido partiendo de lo siguiente. ¿Qué pasa si yo esta fuente, que es el equivalente, la conecto aquí? Es decir, la conecto en paralelo acá. Hago un supuesto imaginario, ¿no? ¿Sí? La conecto ahí y obtengo
conecto acá y este entonces va a ser mi voltaje equivalente, porque finalmente pues eso es lo que yo quisiera como hacer, ¿no? Si lo conecto acá, significa pues que ese mismo voltaje equivalente es el voltaje que se ve en los terminales AB. Y aquí yo podría establecer lo siguiente. Podría establecer una ¿qué? Una malla cerrada. Pues si ustedes saben acá, pues el voltaje equivalente pues va a ser entonces menos el voltaje equivalente más B1 más B2 más menos B3 punto más Bn y cierra. Entonces despejo el voltaje equivalente y obtengo que es la suma algebraica de todos los voltajes que hay ahí, ¿sí? Entonces las fuentes en serie se pueden reducir utilizando la ley de Kirchhoff de voltaje. Era por eso que no lo habíamos mencionado la vez pasada, ¿no? Un ejemplo para ilustrar esta idea de fuentes en serie, donde es que ocurre este tipo de cosas. Que esto se ve. Ejemplo. Supongamos lo siguiente. Supongamos que ustedes tienen un escenario donde tienen dos baterías, ¿no? Tengo una batería aquí de 1.5 y ustedes saben que estas baterías tienen una polaridad bien definida, ¿no? Voy a colocar aquí de color rojo el más de la batería y de color negro el menos de la batería. Bien. Y estas baterías, coloquemos otra batería, pero esta batería la voy a colocar ahora de esta forma. Ya está al contrario, es decir, el menos va acá y el que es el positivo va en la parte de abajo, ¿sí? Aquí sería el más. Estas baterías, si ustedes han visto en algunos carritos o algunas digamos elementos que necesitan, por ejemplo, dos baterías para funcionar o una serie de baterías, están conectadas mediante como un resortico. Entonces voy aquí a dibujar el resortico y este resortico de acá se conecta acá. ¿Listo? Y usualmente tiene un conductor de color, pues puede ser rojo acá, y un conductor de color negro acá. Fíjense que aquí estamos diciendo con este conductor rojo que queremos que el voltaje aquí en estos terminales tenga esta referencia de tensión. Permítame, corro este muñequito para abajo. Tenga esta referencia de tensión, ¿sí? Y sabemos que pues en este caso el voltaje de estas baterías es de 1.5 voltios, ¿no? 1.5 voltios sería para la primera y este sería 1.5 voltios para la segunda, ¿sí? Y si vamos a llamar, por ejemplo, estos terminales, este terminal lo podemos llamar terminal A y este terminal lo podemos llamar terminal P. Bien, podemos utilizar esa tipificación. La pregunta es, ¿cuánto vale el voltaje AB? Siguiendo el análisis que presentamos anteriormente, lo que tendría que hacer es el cálculo de una malla, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, o sea, si yo traduzco esto a un circuito eléctrico, pues lo que va a hacer es que la malla está compuesta por esos tres puntos, ¿no? Estos dos terminales, estas dos baterías, y la malla estaría así, miren. Entonces viene por acá la corriente, pasa por acá, sigue por aquí arriba y regresa y hace un ciclo, por así decirlo, cerrado, ¿no? Entonces aquí yo me imagino
que es como si hubiera una fuente AB, por eso es que puedo hacer el ciclo cerrado. No es que aquí exista una fuente, es que me imagino que hay un voltaje AB ahí, como si fuera una fuente, al igual que dice aquí en la parte de arriba, ¿no? Que coloqué un voltaje equivalente aquí, ¿sí? Bien, pues si seguimos la definición de ley de Kirchhoff de voltaje, pues esto nos daría que el voltaje menos el voltaje AB, ¿cierto? Es, perdón, menos el voltaje AB más 1.5 voltios, ¿sí? Y sigo avanzando, más 1.5 voltios es igual a 0, ¿no? ¿Sí? Por lo que el voltaje AB despejando nos da de cuánto? De 3 voltios. Ok, bien, ahí lo que estamos diciendo es que si yo coloco dos fuentes en serie de 1.5, lo que hago es sumar los voltajes. Pero ¿qué ocurre si yo hago el mismo ejercicio? Es decir, coloco las mismas baterías. Voy a hacer aquí un copy paste de este muñequito. Carajo. ¿Qué pasó acá? Ahora sí ya. ¿Qué pasa ahora si yo hago el mismo análisis, pero aquí permítame borrar este de acá y este de acá? Ya sigue siendo la misma batería, pero la batería se colocó de esta forma. Es decir, fíjense que yo coloco el rojo acá más y digamos de color negro así. ¿Listo? Si yo hago aquí el análisis de ley de Kirchhoff de voltaje, pues finalmente aquí lo que yo tengo es la fuente equivalente que voy a encontrar en AB va a ser la siguiente, menos el voltaje AB, ¿sí? Es igual a quién? Perdón, menos el voltaje AB más 1.5, ¿sí? Entro por menos 1.5 es igual a 0. O sea que el voltaje AB es igual a 0. Y esto nos da 0 voltios. Esta es la razón por la cual si ustedes colocan las baterías al contrario, pues el aparato no funciona. Pues porque cuando yo las coloco al contrario, es decir, no las coloco en la secuencia que debe ser, pues lo que estoy haciendo es restando voltajes. Entonces, claro, cuando ustedes conectan las pilas al contrario, lo que están haciendo es que no le están dando energía al circuito. Otro ejemplo. Desde ejemplo 1, voy a agregar otra hojita. Esta es convertir en subpágina y aquí le digo nueva página de abajo. Muy bien. Entonces miremos otro ejemplito que pues pretende explicar esta parte de fuentes en serie. Supongamos que tenemos una serie de fuentes así. Entonces tenemos aquí una fuente más menos. Tenemos una fuente aquí menos más. Más menos. Menos más. Más menos. Y aquí tenemos los terminales A y tenemos los terminales B. Muy bien, y aquí los valores van a ser los siguientes: 10 voltios, tenemos aquí 2 voltios, tenemos aquí 3.5 voltios,
tenemos aquí 4 voltios, tenemos aquí 6 voltios. Y me piden hallar un equivalente de los terminales AB partiendo de los siguientes modos. Modo 1, es decir, que el equivalente tenga la siguiente polaridad, sería más menos, y este sería AB. ¿Sí? Si seguimos ese de ahí, lo que tenemos que hacer básicamente es que es una ley de Kirchhoff de voltaje, y si hacemos por ejemplo el sentido de la malla así, comenzamos de A a B, pues es porque esta entra por B. Finalmente aquí sería menos el voltaje AB más 10 menos 2 más 3.5 menos 4 más 6, esto es igual a 0. Lo que nos lleva a la conclusión de que el voltaje AB es igual a 13.5. Bien, me hace una pregunta Cristian, y es ¿por qué siempre empieza diciendo que el voltaje AB es negativo? Bueno, por lo siguiente. Entonces yo quiero expresar, fíjate lo que yo quiero expresar, ¿no? Quiero expresar en estos terminales AB esta serie de fuentes como una única fuente que tiene esta configuración, ¿no? Es decir, el negativo está en B y el positivo está en A. Bien, hasta ahí partimos bien. Si yo coloco esta fuente imaginaria, la coloco aquí en paralelo, ¿sí? Y aquí coloco esta fuente imaginaria en el modo 1, ¿sí? Lo colocamos así, y yo comienzo con la malla, ¿sí? Fíjate que la malla viene acá, viene en ese sentido. El sentido de la malla lo produzco yo, ¿no? Ese lo defino yo, no tengo ningún problema. ¿Qué pasa acá? Pues fíjate que aquí el voltaje AB va a entrar por el menos, por eso yo coloco aquí menos el voltaje AB. Y aquí entra por más 10 voltios, menos 2 voltios, más 3.5, menos 4, más 6, ¿sí? Pero entonces la razón es por el sentido de la malla que yo definí, ¿sí? Para este caso particular. Pero eso no es del todo cierto si le cambiamos el modo a la fuente que yo quiero colocar. Porque aquí, por ejemplo, el modo 2 es, oiga, yo ya no quiero una fuente así, sino quiero que la fuente tenga esta polaridad. Menos más. Sí, es dependiente del sentido que le demos, correcto. Miremos este modo 2, a ver si con eso solucionas tu duda. Mira que aquí vamos a colocar la fuente al contrario. Es decir, el negativo está ahora ¿en dónde? En A. Y el positivo está en B. Si hacemos este análisis, lo que quiere decir acá es que la fuente ya no va a ser esta, sino va a ser esta de acá, menos más, ¿sí? Que está conectada ahí en paralelo a AB. Y desde ahí nosotros comenzamos a hacer el análisis. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Pues que ahí es el voltaje AB, es positivo. ¿Es positivo por qué? Pues porque entra por más. Y hacemos el mismo tránsito, ¿no? El mismo tránsito nos llevaría a lo mismo, nos llevaría a 10, nos llevaría a menos 2, nos llevaría a 3.5, nos llevaría a menos 4, a más 6, y esto es igual a 0. Pero la conclusión de aquí es que el voltaje AB no va a ser 13.5, sino va a ser menos 13.5. O sea, es como si tuviera un cambio de polaridad a la fuente, ¿no? Entonces fíjate que para este caso particular
la malla comenzó, digamos en sentido, podría decirse que ese sentido horario, la definí en sentido horario, y como la fuente yo la definí en el modo 2, entró por más, entonces ahí el voltaje AB es positivo. Pero si la hubiera definido en el modo 1, o cuando yo la definí en el modo 1, fíjense que ahí entró al menos AB, ¿sí? Entró por el menos el voltaje AB. Por eso pues el voltaje AB es de 13.5 voltios. Entonces para este caso, cuando yo hago fuentes en serie y en paralelo, fuentes en serie, perdón, de voltaje, lo que tengo que tener presente es hacia qué modo lo quiero colocar, ¿no? ¿Qué es lo más común? Pues uno coloca siempre el más hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Más hacia arriba, es como lo más tradicional. Y las fuentes usualmente uno las encuentra, pues no siempre es así, pero uno usualmente las encuentra en forma vertical, ¿no? Quiere decir que yo las encuentro así, forma vertical. Entonces al tener esta forma así, pues uno coloca este más menos hacia arriba. Es como lo tradicional, ¿no? Pero no significa que yo no lo pueda colocar hacia abajo, ¿no? Eso también es totalmente válido y funcionaría. Lo importante es respetar las polaridades y el sentido que ustedes le hayan definido. ¿De dónde definen eso inicialmente? Pues lo definen inicialmente de la, el sentido de la malla que coloqué ahí en verde, ¿no? Eso fue algo que yo quise hacer. ¿Y qué pasa si lo hubiera hecho al contrario? Pues las cosas cambian en el sentido, pero la respuesta es igual. Hagamos ese análisis para que obtengan obtengamos conclusiones similares. ¿Qué pasa si la malla no la hacemos hacia el sentido horario, sino sentido antihorario? Es decir, ahora esta de color rojo es nuestra malla, ¿sí? Pues en este caso particular tenemos un modo que es el modo 2 y lo voy a colocar aquí en color grisecito. Entonces fíjense que aquí entró por menos, o sea que sería el menos el voltaje AB, ¿sí? Y entra por acá, menos 6 voltios, más 4, ¿sí? Menos 3.5, más 2, menos 10, es igual a 0. O sea, sigo respetando la convención que nosotros hemos establecido. Y aquí pues el menos el voltaje AB, si hacemos si hacemos la suma, aquí es la suma algebraica, pues esto me va a dar 13.5 negativos, y entonces menos 6, esto da menos 2, menos 2 menos 10 me da menos 12, menos 12 más 2 me da menos 10, y menos 10 menos 3.5 me da menos 13.5. O sea que la conclusión es que el voltaje AB menos el voltaje AB menos 13.5 es igual a 0, por lo que el voltaje AB es igual a menos 13.5 voltios, y que es el mismo resultado que nos dio en el modo, bueno, sigue siendo el mismo modo 1, pero entonces aquí sentido 1, ¿no? Aquí sería el sentido 1 y este sería el sentido 2, ¿no? Digamos, si lo hacemos como por notación, entonces esta sería malla 1 y esta sería la malla 2, ¿no? Por así decirlo, como por estableciendo un parámetro ahí de identificación. ¿Listo? Bien, entonces esa es la forma de encontrar lo que se llaman los equivalentes en serie de las fuentes. Pues porque lo que teníamos que aplicar era una ley de Kirchhoff de voltajes. Y fíjense que aquí yo puedo aplicarlo utilizando lo que se llama un principio algebraico, ¿no? Tengo que respetar lo de las convenciones de los signos. Muy bien, ahora viene la otra que es un poco más complicada, ¿no? Un poco más complicada, porque pues tenemos fuentes de voltaje en paralelo. Y esta es más complicada porque pues el análisis es, es contradictorio, ¿no? Y de hecho lo vamos a dar, nos vamos a dar cuenta de eso.
fuentes de voltaje en paralelo. Supongamos que tenemos un sistema de fuentes B1, B2, y pues esto está conectado hasta una fuente de valor Bn. Y la lógica pues es la misma. Necesitamos expresar esa serie de fuentes esas fuentes que se encuentran en paralelo como una única fuente, ¿no? Pues siempre es el objetivo expresar equivalentes, ¿no? Que yo pueda expresar en un solo valor todas esas fuentes que tenemos ahí. Es decir, aquí yo quiero expresar en un solo valor más o menos esto de acá. Y aquí tenemos lo mismo, ¿no? Fíjense que aquí tenemos los terminales AB, B, ¿sí? Y aquí yo también quiero expresarlo como un AB. Este como voltaje equivalente, ¿no? Voltaje equivalente. Muy bien. Desde el principio nosotros sabemos, por definición de paralelo, que hay una relación entre el voltaje 1 y el voltaje equivalente. ¿Sí? Sabemos desde el principio que el voltaje 1 es igual al voltaje 2, es igual al voltaje 3, es igual punto al voltaje n, lo que lleva a concluir que es igual al voltaje equivalente. ¿Sí? Palabras más, palabras menos, el equivalente de fuentes en paralelo es las mismas fuentes en paralelo, o el valor de la misma fuente en paralelo, el valor de las mismas fuentes en paralelo que se encuentran conectadas. Pero entonces nos queda una duda. Si se supone que es B1 igual a B2 igual a B3, ¿qué ocurre si yo tengo un escenario así? Es decir, tengo una fuente de, por ejemplo, 10 voltios. Y tengo una fuente de 5 voltios. Tengo una fuente de 5 voltios. Y las conecto en paralelo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Es posible hacer ese tipo de conexiones entre dos fuentes en paralelo? Pues estaríamos violando los principios de Kirchhoff de corriente, ¿no? De Kirchhoff de voltaje, perdón. Si hacemos una malla acá, ¿sí? Y establecemos las condiciones de ese circuito, pues vamos a decir que menos 10 voltios más 5 voltios es igual a 0. Y aquí pues estamos diciendo que menos 5 es igual a 0. Contradicción, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la vida real pues no se pueden conectar fuentes en paralelo a no ser que tengan los mismos valores de tensión, ¿sí? Dime, Juan Felipe. Y si se cambian los signos tampoco, ¿cierto? Y es que si se cambian los signos, pues realmente estaremos conectando fuentes en paralelo de diferente voltaje. Fíjate que si yo cambio los signos acá, por ejemplo, lo que propone Juan es que coloco aquí menos y aquí coloco más, ¿no? Entonces coloco los signos. E igual, aquí ¿qué me pasaría? Pues que tengo aquí menos 5 voltios y entonces aquí estamos diciendo ahora es que es menos 15 y menos 15 es igual a 0, pues tendríamos la misma contradicción, ¿no? Bien, entonces la precaución que ustedes deben tener cuando conectan fuentes
es que jamás se deben conectar en paralelo, sino hacen boom, hacen explosión, ¿sí? Aquí pues realmente, bueno, realmente cuando uno dice que si se pueden conectar fuentes en paralelo, la respuesta es sí, se pueden conectar, pero no se debe conectar porque pues eso va a generar un cortocircuito, ¿no? Usualmente lo que pasa es que la fuente que es más potente se lleva a la más pequeña, ¿sí? Como si ustedes conectaran una batería a 110, una batería de 1.5 voltios que tiene un voltaje de 1.5 voltios a 110 voltios, lo que va a pasar es que se va a estallar la batería, ¿sí? Porque pues es mucho más potente el, el sistema eléctrico, ¿sí? Que es mucho más potente el sistema eléctrico que la batería, ¿no? Entonces, precaución, jamás conectar dos o más fuentes en paralelo si tienen distintos voltajes. Bien, por eso se prefiere más la serie, porque la serie pues es más controlada. La serie pues tiene una ventaja y es que las las diferentes baterías pues pasan por la misma corriente y es más fácil controlar todo. Una cosa que digamos, dentro de las aplicaciones que se tiene pues es conectar en serie las celdas de un computador, ¿sí? Cada celda de un computador tiene más o menos 3.7 voltios y cuando usted conecta esas celdas para que les dé más o menos un voltaje de unos 20 voltios, ¿sí? Que es que es el voltaje al cual funcionan los computadores, ¿no? Las baterías de los computadores. Bien, entonces esto sí, jamás de los jamases no lo hagan, ¿no? Porque pues van a ver una explosión. A no ser que quieran ver una explosión, pues háganlo. De resto, no. No. ¿Listo? Muy bien, entonces ahí ya sabemos que fuentes en paralelo solamente funcionan si son del mismo valor. Y si son del mismo valor, pues el equivalente de arreglo de fuentes en paralelo va a ser el mismo, ¿sí? No es como los resistores, ¿no? Los resistores si yo le coloco que resistores en paralelo si encuentro un valor distinto al valor que está especificado en los resistores, ¿no? Porque lo que quiero decir ahí es que si yo tengo dos resistores de 2 ohmios y los coloco en paralelo, pues el equivalente va a ser 1. Pero si yo tengo dos fuentes de voltaje de 2 voltios, el equivalente va a ser 2 voltios, ¿sí? El mismo equivalente. Muy bien. Ahora miremos fuentes de corriente en serie, que es otra de las que genera, por así decirlo, contradicción. Fuentes de corriente en serie. Fuentes de corriente en serie. ¿Qué hay que hacer acá? Así como en los otros casos, pues tengo que realizar un equivalente, ¿no? Tengo una fuente de corriente 1 y 1. Tengo una fuente de corriente con valor I2. Tengo una fuente de corriente con valor I3, ¿sí? De hecho, particularmente aquí yo lo podría cambiar el signo y pues no habría en principio problema. Y en general, pues tendría una fuente de corriente IN, ¿sí? Conectado hacia unos terminales AB. La idea, como siempre, es expresar esta serie de fuentes
de corriente como una única fuente de corriente, que también podría tener dos modos, ¿no? Un modo hacia arriba, es decir, yo coloco aquí AB, o yo podría colocar hacia abajo, aquí sería A y aquí sería B. Bueno, pero nosotros sabemos de golpe que los elementos que se encuentran en serie ya tenemos una suposición, que la corriente 1 es igual a la corriente 2 es igual a la corriente 3 más, perdón, punto es igual a la corriente n, y esto debería ser igual a la corriente equivalente, ¿sí? Es decir, aquí si yo estoy tratando de establecer, aquí es corriente equivalente y aquí es corriente equivalente, ¿no? Lo que yo esperaría. Muy bien. Fíjense que ahí tenemos una suposición, por lo que al igual que en las fuentes en paralelo de voltaje, colocar fuentes de corriente en serie de diferentes valores no tiene sentido, ¿no? Pues sí, es decir, si solamente la corriente tiene un camino, si solamente la corriente tiene un camino, ¿sí? Imagínense aquí que tenemos una fuente y aquí tenemos otra fuente. Caso más sencillo, ¿no? Este, por ejemplo, tiene un valor de 3 amperios y este tiene un valor de 8 amperios, ¿sí? ¿Qué puede uno concluir ahí? Pues a ver, si se supone que hay 8 amperios y solamente hay una ruta para salir, ¿dónde están los 5? No tiene sentido esto. Eso solamente de pronto ocurre en Colombia, que entran 8 millones y solamente hay una vía para gastarlo y salen 3, ¿no? Pero eso es un caso aparte. Aquí en circuitos eléctricos entramos con 8 amperios y salimos con 3 amperios, no tiene sentido, ¿sí? Desde el punto de vista práctico no tiene sentido, no. Bien. Profe, entonces en el dibujo el I2 está mal. No, pues aquí partimos del supuesto de que es posible hacerlo y entonces realizo un equivalente, ¿sí? Porque yo sí podría hacer lo siguiente. Fíjate lo que voy a hacer. Tengo una fuente. Un segundo. Tengo el siguiente ejemplo. Tengo una fuente acá de 3 amperios, ¿sí? Y aquí tengo una fuente hacia abajo de menos 3 amperios. ¿Es esto válido? ¿Qué opinan ustedes? Entonces, en este caso particular, yo les había dicho que cuando tengo, bueno, aquí tengo que colocar solamente una fuente, o sea, una fuente que tenga el mismo valor, ¿no? Para este caso particular, el 3 es la fuente adecuada, es decir, si tuviera aquí hacia arriba, pues esto sería correcto, ¿no? Si tengo el otro caso, en el cual tengo los 3 hacia arriba, tengo los 3 hacia abajo, pues este caso no sería válido, ¿no? ¿Sí? El otro caso que tengo, lo que podría analizar sería este hacia arriba,
3 amperios hacia arriba y hacia abajo, pero los menos 3 amperios. Este caso sí sería válido por una razón, porque que vayan hacia arriba 3 amperios es lo mismo que vayan hacia abajo menos 3 amperios, ¿sí? En ese sentido, por el tema de la convención de signos, ¿no? De hecho, yo en alguna diapositiva les presentaba lo siguiente. Imagínense que yo tengo una corriente I, ¿sí? Esto es equivalente por convención a menos I, ¿sí? Muy bien, entonces aquí ya sabemos que las fuentes de corriente en serie pues no tienen mucho sentido práctico, por lo que aquí solamente se necesita que pues que digamos solamente se cumpliría en cuanto a la corriente sea igual, ¿sí? No hay otra forma de que se cumpla, ¿no? Nos quedan entonces las fuentes de corriente en paralelo, que estas sí tienen un poco más de sentido, un sentido práctico, ¿no? Fuentes de corriente en paralelo. Aquí el escenario es el siguiente. Supongamos que tenemos unas fuentes I1 I2 punto 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 y aquí tenemos una fuente IN. Aquí conectado tenemos un arreglo de fuentes en paralelo, y aquí tenemos los terminales AB para hallar nuestro equivalente. La idea entonces, igual a los casos anteriores, de forma análoga a los casos anteriores, pues es expresar y es reemplazar en AB una fuente de la siguiente forma: una fuente de corriente que tenga aquí el A y que tenga aquí el B. Entonces sería pues el modo 1, ¿sí? El sentido 1, pero también podría intentar reemplazar el otro modo, ¿no? A, B. Entonces esta sería la corriente equivalente. Corriente equivalente. Pues resulta que esto viene derivado de la ley de Kirchhoff de corriente, ¿no? Que la corriente equivalente yo la podría calcular como la sumatoria de los J igual a 1 hasta N de las corrientes de cada una de las fuentes que tenemos ahí. Esto recordando que siempre es una suma algebraica. Siempre es una suma algebraica. Muy bien, veamos ahora un ejemplo, donde se expresen este tipo de ejemplos. Y pues empecemos con uno sencillo, ¿no? Uno sencillo. Entonces tenemos aquí una fuente de corriente y aquí tenemos otra fuente de corriente. Y las conectamos en paralelo para tratar de encontrar un equivalente entre los terminales A y los terminales, entre el terminal A y el terminal B, ¿no?
y el valor de esta es de 3 amperios y el valor de esta es de 2 amperios. Muy bien, entonces si el equivalente que nosotros vamos a hacer es el modo 1, no es fuente de voltaje, es fuente de corriente. Aquí voy a tener entonces el A y B. Este sería el primer modo, modo 1. Modo 1. Entonces, esto sería como una ley de Kirchhoff de corriente, ¿no? Fíjense que es como si yo colocara una fuente ficticia aquí de corriente, y si le colocamos en el sentido en el que entra, pues fíjense que ahí tendría mi ley de Kirchhoff de corriente, ¿no? Entonces la corriente equivalente, ¿cuáles son las que entran? Más la 3 amperios es igual a 2. O sea que la corriente equivalente es igual a ¿cuánto? A menos 1 amperio. ¿Sí? Si lo colocamos en el modo 1. ¿Por qué yo definí este modo? Pues porque lo quiero así, lo puedo definir así si se me antoja. Modo 2. Pues voy a colocarlo ahora. Y la fuente va a ser ahora así. Aquí tenemos el A, aquí tenemos el B. Y la idea es que esta sea la corriente equivalente. ¿Sí? Corriente equivalente. Ok. Entonces es como si yo ahora esto que está en azulito lo cambiara y le colocara ahora por el que tiene pero en sentido contrario, o sea que ya iría así. Entonces si nos damos cuenta ahí, las corrientes que entran al nodo que hayamos decidido, por ejemplo si decidimos el A, pues entonces las corrientes que entran van a ser solamente la de 3, ¿cierto? Y la de 3 es igual a ¿quién? A la corriente equivalente que está saliendo más 2. ¿Sí? Es decir, que esto, la corriente equivalente, nos va a dar igual a 1 amperio. La conclusión de esto es que este circuito lo podemos reducir a una fuente que tenga esta dirección, como aquí con colorcitos, que tenga esta dirección, o sea que sería hacia arriba, y que tenga un valor de menos 1 amperio, ¿sí? O aquí sería A y aquí sería B, o la fuente otra sería hacia abajo, A, B, y que tenga un valor de 1 amperio. Cualquiera de las dos es válida. ¿Qué es lo común? Pues que usualmente las fuentes tengan el sentido hacia arriba, la flechita hacia arriba. Pero digamos, es un tema de convención, digamos de preferencia, perdón, no de convención sino de preferencia, que se dejen hacia arriba. Muy bien. Entonces fíjense que aquí, pues lo único que tengo que hacer es aplicar una ley de Kirchhoff de corriente, y ya con eso pues encontraría mi fuente equivalente. Es como si yo pudiera reducir todas esas fuentes en paralelo de corriente a una sola fuentecita de corriente, y quedaría mucho más fácil de analizar. ¿Listo? Que cuando veamos, por ejemplo, ya análisis de circuitos en donde pues ya se sumen y se resten cosas y como que se lleguen a este tipo de consensos, pues ahí nos vamos a dar cuenta la utilidad de esto que les presento, ¿no? Bueno,
Otra de las cositas que faltan pues de estas adicionales, de estas consideraciones adicionales, es lo que se conoce como la ley de división. ¿Y qué es lo que necesitamos dividir? Vamos a empezar por la ley de división de voltaje. La ley de división de voltaje pues busca dividir voltajes en circuitos en los que se necesite dividir el voltaje. Por lo tanto, hablar de división de voltaje en circuitos en paralelo no tiene sentido, porque pues el voltaje no se divide en paralelo, ¿sí? En los circuitos en paralelo lo que se divide es la corriente, ¿sí? Entonces, en los circuitos donde se necesita dividir el voltaje son estrictamente circuitos que son en serie. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tenemos el siguiente sistema eléctrico, un sistema circuito eléctrico, donde tenemos un voltaje de referencia conectado a una serie de resistores. Tenemos aquí un resistor 1, un resistor 2, ¿sí? Punto, 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 hasta un resistor N. Bien, entonces este va a ser mi resistor 1, resistor 2, ¿sí? Y este es el resistor N. Ya tengo N resistores conectados a una fuente de valor B, ¿sí? Y pues aquí yo tengo los terminales AB, ¿sí? Fíjense que ahí ya identificamos de una vez que el voltaje AB es el mismo B, ¿sí? Y si nosotros hacemos aquí la tipificación de siempre, pues la corriente de este circuito, este va a ser entonces la corriente de la fuente. Aquí de una vez voy a colocar eso, hagamos el análisis. Entonces esta corriente I va a ser la misma que va a entrar por esta corriente IR1, va a ser la misma de esta IR2 y así hasta que pase o atraviese hasta la resistencia RN. Lo que no va a ser igual, no necesariamente va a ser el voltaje. Entonces aquí vamos a tener un voltaje, el voltaje R1 más menos el voltaje R2 punto 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 hasta el voltaje RN, ¿sí? Eso ya lo sabemos de golpe, ¿no? Supongamos que vamos a extraer de esta serie de resistores un resistor J-décimo, ¿sí? Y queremos calcular el voltaje J-décimo de ese resistor. Queremos calcular el voltaje J-décimo de ese resistor, o sea, el voltaje de ese resistor. Pues ese se puede calcular fácilmente. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues aquí, de acuerdo a esto, va a ser a la corriente I que atraviesa pues ese resistor también por su valor de resistencia, que es RJ. O sea, este es súper sencillo de calcular. Mírese que aquí lo podemos calcular y lo calculamos fácilmente. El problema es que en muchas ocasiones no tenemos I. ¿Cómo hacemos para calcular I? Pues calcular I es muy sencillo, sabiendo que ya tenemos un equivalente de este sistema de resistores, ¿no? Porque I lo puedo calcular siguiendo el equivalente. ¿Cómo lo puedo calcular? Entonces hago lo siguiente. Pues yo sé que la corriente del equivalente va a ser igual a ¿quién? Pues al voltaje de la fuente sobre la resistencia equivalente, ¿sí? Yo creo que ustedes recuerdan a qué es igual la resistencia equivalente de una serie de resistores. Pues entonces si lo reemplazamos acá, esto va a ser igual al voltaje sobre la sumatoria de J igual a 1 hasta N de los R sub J, ¿sí? Y ahí tendríamos ya el modo de calcular I. Fíjense que ahí lo estamos calculando eliminando la I. ¿Qué pasa ahora? Pues simplemente lo que hago es reemplazar, ¿no? Si reemplazo acá, fíjense que lo que voy a obtener es lo siguiente, que el voltaje J-décimo es igual a
perdón, es igual al voltaje, en este caso de la fuente o la referencia, sobre la resistencia equivalente por la resistencia J décima, ¿sí? Y lo que usualmente ustedes encuentran en las páginas de internet es esta ecuación, ¿sí? Un modo de verla también es lo siguiente, que el voltaje J décimo es igual a la resistencia J décima sobre la resistencia equivalente por el voltaje de la fuente. Y esto que tenemos acá es realmente una constante, ¿sí? Porque pues RJ sobre, digamos, da R sobre R equivalente, pues finalmente ambas son resistencias, ¿no? Y esto pues me va a dar que el voltaje J décimo es igual a RJ sobre R equivalente, que es una constante. ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje J décimo, ¿sí? El voltaje J décimo que tenemos acá es una parte del voltaje de la fuente. Si es una parte del voltaje de la fuente, pues lo lógico es que esa constante sea menor que 1. Y pues lo es porque usualmente RJ es mucho menor que R equivalente. Y si esto es cierto, pues R equivalente pues va a ser más grande que RJ, y pues debido a eso, pues entonces esta constante va a ser menor a 1, ¿sí? Por lo que entonces esto es una fracción de el voltaje total. ¿Listo? Que esto es lo que ustedes encuentran usualmente en internet. Entonces a esto se le llama ley de división de voltaje. Bueno, yo creo que podemos dejar. Dime Jason. Una pregunta, ¿el parcial va hasta qué sesión? El parcial va hasta la sesión pasada, sesión de ejercicios pasados. Leyes de Kirchhoff de voltaje, leyes de... La ley de división de voltaje y ley de división de corriente no entra. ¿Listo? Pues estudiate hasta lo que vimos en la sesión 11. Listo, bueno. Entonces, bueno, lo podemos dejar hasta acá. La próxima clase, pues entonces, ya la próxima clase es el parcial, ¿cierto? Hemos dejado el parcial para el lunes, ¿sí? Listo, perfecto. Entonces, la próxima clase, que es parcial, pues entonces nos vemos en parcial. Y pues ya... Dime, perdón. ¿Lunes es festivo, profe? ¿Este lunes es festivo? Sí, sí, el 20 de julio. No, pero el lunes no es 20. Sí, señor. ¿El lunes es 20? Ah, juelita, sí, tienes toda la razón. Entonces tocó para el 22. Sí, tocó. Entonces para el 22. Nos vemos entonces el 22 en parcial. Profe, Dime, unas preguntitas. señor. Esto, en el parcial, pues primero, ¿habría que conectarnos a Zoom o solo va a ser, digamos, para que usted resuelva dudas? Sí, bueno, en Zoom, digamos la conexión para Zoom sería para que ustedes, pues si tienen dudas del modo del examen parcial, pues estemos ahí en contacto rápidamente, ¿sí? Y el Moodle sería pues para que respondieran el examen de Moodle, ¿no? Ok, sí, profe, otra cosa, esta sesión 12, usted ya me asignó, digamos, esta infografía, ¿sí? ¿Lo hago lo más pronto o para cuando vayamos a hacer el segundo parcial? La sesión 12 fue la de ejercicios resueltos, ¿cierto? Ah, pues sí, pero, o sea, usted me ha dicho que para la infografía pues trabajáramos con el tema nuevo o hago O los sea, ejercicios. esta sería la sesión 13. Eso sí, qué Sí, pena.
La sesión 3, es decir, la división de tensión, eso ya entraría para el segundo parcial, por lo que por lo pronto no sería urgente lo de la infografía, ¿listo? Las infografías urgentes deberían ser es las que ya entran en el parcial, pero yo no he hecho el ejercicio de cogerlas y copiarlas al Drive, pero me imagino que como ustedes se las enviaron por el grupo de WhatsApp, pues todos los compañeros ya deben tener esas infografías. Yo eso es lo que espero, ¿no? Espero pues que todos hayan tenido pues el acceso a las infografías que hicieron sus compañeros para que pues tengan la posibilidad de hacer un resumen de los videos sin necesidad de que vean los videos. Ya si ustedes quieren ampliar algo con mayor detalle de los videos, pues entonces observarían el video en sí, pero ya se irían a un video específico, no se irían a buscar pues todo lo que hay en los videos, ¿listo? Pero entonces sí, esa no es urgente, Cristian, esa no es urgente. Por lo pronto, Ok, las urgentes son las anteriores, es decir, las que ya van a entrar para el examen parcial. ¿Listo? listo, profe. Última pregunta, profe, qué Señor. pena. Supongo que pues el examen tiene preguntas prácticas, o sea, digamos, de suma de circuito, de identificación de nodos y eso. Suponiendo que esté Sí. eso, ¿hay que hacerlo en un papel y escanearlo o simplemente se trabaja en el Moodle? No, todo lo va a trabajar en Moodle, no voy a pedirles algún documento adicional. Vamos a ver cómo nos va con el Moodle. Si en caso dado no nos va muy bien, por X o Y motivo, desde el punto de vista de evaluación, pues entonces ahí sí les mandaría a hacer algo adicional para el segundo parcial, algo digamos diferente en el segundo parcial, ¿sí? Pero no, yo tengo confianza en que como lo estoy estructurando en Moodle, me va a quedar pues apropiado para los fines que persigo, ¿listo? Listo, bueno, muy bien. Listo, profe, muchas Perfecto, gracias. bueno. Entonces, como siempre, es un gusto haberlos tenido en clase. Espero pues que nos estemos viendo ya el día miércoles. Pensé que el lunes que era clase normal, pero no, recuerdo que ya es festivo. Entonces nos estamos viendo el día del parcial. Igual cualquier duda, pues para eso están los medios de comunicación de WhatsApp, para que se comuniquen si tienen alguna inquietud. ¿Listo? Por lo pronto pues los dejo, les envío la asistencia por el grupo de WhatsApp para que la diligencien. ¿Listo? Entonces un feliz día, hasta luego.